Gracias Rodrigo por la oportunidad de predicar la palabra de Dios en esta mañana. Dice Romanos capítulo 15 versículo 13 que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. Amén. Estamos atravesando quizá una de las peores crisis de la existencia humana, sin lugar a dudas la peor que yo he pasado, que yo he vivido, y espero que no tengamos que vivir una peor que esta, ¿no? Espero que no haya algo peor. Un día me paré aquí después de que volvimos después de la primera cuarentena y dije, bueno, hay vida después del COVID. Y lo dije con toda seguridad porque no había muerto ninguna persona de la iglesia por COVID. Pero hoy tengo que decir, bueno, efectivamente hay vida después del COVID, pero no para todos, ¿no? Hemos perdido personas cercanas, nuestro pastor, familiares. Bueno, ha sido un año fuerte para todos. Pero hoy quiero, dice el apóstol Pablo en este texto que acabamos de leer, el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz. Yo quiero hablar bajo el tema el Dios de la esperanza, el título que le da a Dios el apóstol Pablo, el Dios de la esperanza. Cerremos nuestros ojos y vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Dios hable a nuestro corazón en esta mañana. Señor, tú conoces la condición en que está cada persona en este lugar. Yo no la conozco, pero Dios conoce tu corazón. Y tú sabes cómo estás en esta mañana. Yo ruego a Dios que el poder del Espíritu Santo se manifieste en esta mañana, de forma que seas tocado por esta palabra. Que tu corazón pueda ser tocado por la palabra de Dios. Que la palabra entre en tu vida y haga el propósito y cumpla el propósito para el cual Dios habló a mi corazón y por el cual Dios habló a mi corazón sobre su palabra. Señor, yo dispongo mi vida para que tú me uses, Señor, y que me des una doble porción de tu Espíritu Santo, para que tu palabra nos instruya, nos redarguya, nos quebrante, Señor, para que tu palabra inspirada por Dios obre en medio de tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a hablar sobre el Dios de la esperanza en esta mañana. Es el título que le da el apóstol Pablo a Dios. Y cuando pienso por qué este título, porque normalmente nosotros no hablamos sobre el Dios de la esperanza. Creo que muchas personas tienen una imagen distorsionada de Dios, ¿no? Algunos piensan que es el Dios del juicio, otros Dios les genera miedo, otros piensan que Dios es un Dios ausente, que está lejano, otros cuando piensan en Dios dicen, bueno, Dios está ahí, pero Dios es un Dios lejano, muy distante. Cuando piensan en Dios, piensan como que hay una cerca muy larga, muy grande, y que usted está a un lado de la cerca y que Dios está al otro lado. Ven a Dios muy lejos, saben que está ahí, creen en Él, creen que existe, pero que es inalcanzable. Es como esa cerca que los separa y bueno, no puedes tener acceso a Él. Algunos piensan que Dios está muy ocupado y que está ajeno a los problemas del hombre. Sin embargo, es una imagen distorsionada de parte de Dios, porque Dios, si usted pensaba así, Dios se tomó el trabajo de pasar la cerca y venir y estar con nosotros. Dice la Biblia que Él vino y habitó entre nosotros, estuvo entre nosotros. Pablo dice que el Dios que él predicaba es el Dios de la esperanza. Y creo que el Dios que nosotros creemos, que el Dios de nuestra iglesia es el Dios de la esperanza. La esperanza es un término que significa confianza, que significa seguridad, que significa el deseo expectante.
es lo que nos permite soportar la espera. Podríamos afirmar que los hombres necesitamos la esperanza para vivir, que nosotros tomamos decisiones con una esperanza de tener un futuro mejor, de ser felices, de tener algo mejor más adelante. Por eso el joven que está soltero consigue una novia con el propósito o con la esperanza de más adelante hacerlo su pareja y tener un hogar y casarse y tener un hogar. Nos casamos con la esperanza de tener una familia que nos llene de felicidad, con la esperanza de hacernos felices los unos a los otros, de dar y de recibir amor. Nos vinculamos en un trabajo con la esperanza de desarrollarnos profesionalmente o ser útiles y conseguir recursos para hacer más llevadera la vida diaria. Estudiamos con la esperanza de tener una profesión que en el futuro nos permita sobrellevar la vida de una forma menos compleja. La esperanza es lo que nos lleva a vivir, a estudiar, a casarnos, a tener hijos. La esperanza nos moviliza. Lo hacemos porque esperamos tener algo mejor. Todos nos movemos porque esperamos tener algo mejor. De hecho, hay unos refranes populares que dicen: mientras haya vida hay esperanza. También hay otro refrán que dice: la esperanza es lo último que se pierde. Es lo último que se pierde. La ilusión es necesaria para que nuestras acciones nos hagan caminar en esa dirección. Alguien dijo que cada criatura al nacer nos trae el mensaje de que todavía Dios no pierde la esperanza en los seres humanos, en los hombres. Podríamos afirmar que el hombre no puede vivir sin esperanza. Sin embargo, la realidad muchas veces es muy diferente. Muy diferente. Lo opuesto a la esperanza es la desesperanza. Sin embargo, uno no dice que tiene desesperanza. Uno dice que está desesperado. Que está desesperado. La desconfianza, la inseguridad, cuando las expectativas se han muerto, cuando entra la angustia, el estrés, la desesperación, la ausencia de esperanza, que muchas veces nos cobija y nos llena los días y hace que nuestros días sean muy grises, muy oscuros. Como que el sol sí sale, pero como que no sale para nosotros. Como dije al comienzo, hemos vivido tiempos muy fuertes y muchos han perdido la esperanza. Muchos han bajado sus brazos. Muchos han entrado en la desesperación, en la angustia. Leía hace unas semanas que en Japón, es un país industrializado con una economía muy fuerte. En Japón, el año pasado, murieron más jóvenes por suicidio, más personas por suicidio que por COVID. Más personas por suicidio que por COVID. No es cuestión de tener cosas materiales o tener estudio, no. La desesperanza es algo que está llenando nuestra juventud, las personas, que está llenando el ser humano. Tenemos que luchar contra el virus de la desesperanza, de la falta de sentido en la vida, del odio, del desprecio, de las relaciones rotas, de la violencia dentro de las familias, del desprecio por la vida que está abrazando nuestra sociedad y llevándola a la desesperación, a la angustia, al temor. Pablo, cuando habla de Dios, dice que es el Dios de la esperanza. Ese es el Dios que Él predica y el Dios en quien nosotros creemos. En la Biblia el término esperanza aparece 114 veces. Y vamos a ir por algunos textos de la Biblia y soportar y ver las implicaciones que tiene que el Dios de la Biblia sea el Dios de la esperanza, el Dios en que nosotros creemos. La primera implicación es que el Dios de la esperanza nos saca de la desesperación, nos saca del pozo de la desesperación. En el Antiguo Testamento, para los judíos, la esperanza se refleja en una actitud dirigida hacia las cosas celestiales.
David, al meditar sobre la incertidumbre de la vida y la vanidad de la vida, se dirige a Dios como la base sólida de su esperanza. Y él escribe en el Salmo 39:6: ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. ¿Sabe una cosa? Hace 8 meses murió mi mamá. Mi mamá no nos dejó dinero, no nos dejó muchos recursos. Mamá se dedicó al hogar, nos enseñó a amar a Dios. Esa fue su herencia. Mamá, cuando murió, pues no había testamento y no había dinero para nosotros. Pero hace unos meses murió Ardila Luli, un empresario, ¿no? Dueño de una de las empresas más grandes de nuestro país, con muchísimo dinero. ¿Usted sabe cuánto dinero se llevó mi mamá en la tumba? 0. ¿Usted sabe cuánto dinero se llevó Ardila Luli? 0. ¿Cuánto tiempo gastamos de nuestra vida amontonando riquezas, tratando de hacer dinero para conseguir cosas materiales, para vivir mejor, para tener lo suficiente? Amontonamos riquezas y no sabe quién las recogerá. ¿Cuánto nos afanamos por eso? Porque no hay los recursos. No sé cómo murió Ardila Luli, pero puedo decir que mi mamá, cuando cerró los ojos, decía: yo voy a estar mejor. Cuídense ustedes porque yo voy a estar mejor. Se iba para el cielo. Tenía la esperanza clara. El Salmo 39:7 dice David: y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Mi esperanza está en ti. En el Salmo 71:5 dice: porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. La esperanza viene de esperar, lo que más nos cuesta. El salmista dice en los primeros versículos del Salmo 40, dice: pacientemente esperé a Jehová y él se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo y alabanza a nuestro Dios. Bienaventurado el hombre que puso en Dios su confianza. La esperanza viene de esperar. Los griegos tenían dos figuras o dos leyendas para la esperanza. Una de esas figuras era Penélope. Déjeme contar la historia que escribieron los griegos. Penélope vivía en una isla lejana a la isla de Ítaca. Su esposo se llamaba Ulises. Y cuando fue la guerra de Troya, entonces Ulises se fue a la guerra de Troya. Los que han visto la película de la guerra de Troya pueden acordarse, los jóvenes me van a entender. Entonces Ulises se va a la guerra de Troya y deja a su esposa Ítaca. Y pasada la guerra, que duró varios años, Ulises se devuelve a estar con su esposa. La travesía que hace Ulises se va a demorar 11 años. Y él va a vivir muchas aventuras. Realmente es una odisea, así se llama el libro que escribió Homero, la Odisea, que habla de las aventuras que tuvo Ulises para devolverse a encontrarse con su esposa Penélope. Y entonces durante estos 11 años Penélope está esperando a su esposa. Y cuenta la leyenda que Penélope esperaba sentada. Y ella esperaba sentada tejiendo, hacía tejidos. Entonces las personas se acercaban y le decían: Penélope, él ya murió, la guerra, mira, tantos años, tantos días han pasado. Y ella decía: yo voy, y le decían: tienes que rehacer tu vida, tienes que empezar tu vida, no puedes seguir ahí esperando. Y ella decía: yo voy a rehacer mi vida cuando termine de tejer. Y entonces ella en el día tejía y por la noche ella destejía. Conclusión: ella nunca paraba de tejer, porque tenía la esperanza de volver a ver a su esposo, de reencontrarse con él, de rehacer su vida, de ser feliz al lado del hombre que ella amaba.
La esperanza no la podía romper con los comentarios que recibía de los demás. La esperanza tiene que ver con esperar. Me llama la atención la imagen que utiliza el rey David para mostrar su condición emocional y física. Y él utiliza la imagen del pozo. Un pozo profundo, con lodo en el fondo, un lodo cenagoso. En Israel, que es una tierra muy diferente a la nuestra, porque es semidesértica, llueve muy poco, los israelitas abren unos huecos en la tierra, y abren estos huecos y muy profundo, y lo llenan como de algo que se llama brea, que es como nemi, y abren estos pozos para que cuando llueva el agua caiga y poder tener agua para luego utilizar. Pero cuando viene el verano, estos pozos se secan, algunas veces se les abre grietas, se llenan de tierra, y cuando vuelve a llover, entonces eso se vuelve un lodazal, una vaina llena de lodo. Esos eran los pozos, las cavernas que habían en Israel. En uno de esos pozos echaron a José. Sus hermanos lo echaron en uno de esos pozos para que muriera. Pero en uno de esos pozos también echaron a un profeta. ¿Cómo se llamaba? Jeremías. En Jeremías 38 está la historia cuando cogen al profeta Jeremías y lo mandan a uno de estos pozos para que muera. Cuando David dice que está en uno de estas cisternas, en uno de esos pozos profundos, él está diciendo que está allí perdiendo la libertad, sin esperanza, está cansado, está agotado. Allí no se podían sentar ni acostar porque pues estaba lleno de lodo. Allí solamente podía mirar hacia arriba y ver una pequeña luz, si había luz. Y allí dice David que se siente estando en ese pozo lleno de lodo cenagoso, preocupado, angustiado, desesperado, sin esperanza, llevado por la incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Quizá la situación de David es la situación de algunos de los que estamos aquí, de los que están aquí. Quizá muchos hoy se sienten cansados, agotados, estresados, y muy en el fondo de su corazón usted dice: sí, estoy como el lodo, como en el pozo cenagoso. Pues bien, Dios me ha dado esta palabra para usted. No importa que estés en desesperanza. David dice, aún en medio de la desesperanza, tengo esperanza. Parece una contradicción, pero él esperó pacientemente en Dios. No esperó en los hombres. Dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. No esperó en los hombres, no esperó en su cónyuge, no esperó en sus hijos, no esperó en el jefe ni en el líder. No, esperó en Dios. No esperó en el gobierno, en el sistema, en la religión. No, esperó en el Dios de la esperanza. Desde lo profundo del pozo podía ver una pequeña luz de esperanza y se aferró a ella, se aferró a Dios, al Dios de la esperanza. Y Dios, de alguna manera, porque dice el texto, y me hizo sacar del pozo, de alguna manera lo sacó de allí. Dice que se lo sacó del pozo de la desesperación, se inclinó a él. Dice que Dios se inclinó y lo sacó del pozo de la desesperación. Como José, sus mismos hermanos que lo metieron allí, lo sacaron de allí. Como Jeremías, el profeta, Dios va a utilizar un etíope para que le mande unas cuerdas y lo saque de allí y no va a morir. Quizás estás pensando que no hay esperanza, pero déjame decirte que estás aquí en esta mañana porque el Dios de la esperanza quiere decirte que hay esperanza en Él. Hay esperanza en Él. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Entonces redireccionó su vida, reconstruyó su camino. Dice que puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos.
lo reorientó, lo invitó a continuar. No lo dijo para que se quedara quieto, sino hay que seguir. La vida continúa. Lo puso en tierra firme, le cambió el lamento en gozo. Dice, puso luego en mi boca cántico nuevo y alabanza a nuestro Dios. Pudo cantarle al Dios de la esperanza. Para David era simplemente una figura. David no estuvo en el pozo de la desesperación, pero Jeremías sí estuvo. Jeremías estuvo en el pozo de la desesperación. Pero antes de ir a ese pozo, Dios le había dicho: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El Dios de la esperanza nos invita a creerle a Él, a clamarle a Él, a no bajar los brazos, a persistir en la oración, a persistir en la comunión juntos, a mantenernos juntos. Vamos a salir adelante. Usted y nosotros como iglesia vamos a salir adelante, porque el Dios de la esperanza está con nosotros. ¿Cuántos lo creen? El clamor es el llanto del alma para Dios. Pero muchas veces cuando estamos mal y nuestra comunión con Dios está mal, bueno, uno se sienta a hablar con Dios y no sabe qué decir. No sabe qué palabras decirle. Hoy es una buena oportunidad para recomponer esa intimidad con Dios, para venir al Dios de la esperanza, y Él obrará en su vida. Ayer mirábamos con los jóvenes algo de la iglesia. Decíamos que la iglesia es como una familia, como un cuerpo. Me llamó la atención una figura que utilizaba, que somos como carbones en la chimenea, en el fuego. Pero si uno coge un carbón encendido y lo saca y lo pone afuera, se va a enfriar. Pero si nuevamente coge ese carbón frío y lo pone otra vez en el fuego, va a retomar y va a volver a generar luz, va a volver a generar fuego. Yo les animo para que juntos, como iglesia, como hermanos, nos sostengamos los brazos unos a otros, creyendo en el Dios de la esperanza. Y nuestro Dios nos sacará a nosotros individualmente, pero sacará a esta iglesia adelante en el nombre de Jesús. La segunda implicación es que el Dios de la esperanza nos da una esperanza trascendente, una esperanza para el presente y para el futuro. Y para ello quiero usar algo del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento encontramos que en el pueblo de Belén nació Jesús, y con Jesús nace la esperanza. Detrás del bebé, del pesebre, está Dios acercándose a los hombres, viene a nosotros. La venida de Jesús al mundo dio un nuevo contenido y forma a la esperanza. Jesús vino y dijo: yo soy la vida. He venido para que tengan una vida abundante, una calidad de vida. Lo que implica la venida de Jesús es la esperanza en una nueva vida, en una vida abundante, en una calidad de vida para todos nosotros. Dios no quería dejar al hombre en la desesperación. Por eso viene a nosotros. Y me gusta esa figura porque en Juan 1:14 dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y me gusta eso porque cuando pienso que Jesús vino a estar con nosotros, pienso que Jesús se trasladó a nuestro barrio, se trasladó a mi casa, se trasladó a donde yo vivo. No es el Dios lejano, distante. Se acerca a nosotros, viene a nosotros para darnos una nueva esperanza, para vivir como nosotros, para estar como nosotros. Él creció en Belén con María, con José. Ahí aprendió en su casa, y a la edad de 30 años Jesús inicia su ministerio. Vive como nosotros, y en su ministerio empieza a tener encuentros con personas y a darles vida, y a bendecirlos y a animarlos y a sacarlos del pozo y a ponerlos en tierra firme, a direccionar sus pasos y a decirles: bueno, hay esperanza en el Dios de la esperanza. Jesús vino para hablarnos de la esperanza. Dijo: yo soy la resurrección y la vida.
El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Jesús murió en la cruz. Fue sepultado, pero Él resucitó. Y porque Él resucitó, tenemos la esperanza de resucitar con Él un día para toda la eternidad. Jesús dijo: yo les doy vida eterna y no perecerán para siempre. Y porque Él vive, yo estoy seguro que voy a vivir por la eternidad. La fe en Dios es una fe que trasciende. Es una fe que va más allá. Todos vamos a morir. Es parte de nuestra existencia. Si Jesús no viene antes, todos vamos a morir. Pero solamente aquellos que han puesto su fe en Jesús, el Dios de la esperanza, van a trascender, van a vivir eternamente. Este cuerpo irá a la tierra, pero mi ser, mi persona, irá a la eternidad. Jesús resucitó. No solamente vivió y murió, sino que Él resucitó. Ninguna otra religión habla que su líder haya resucitado. Es el punto de encuentro entre nuestra vida terrenal y nuestra vida eterna. Jesús vino para abrir la puerta de la esperanza a una vida eterna. La esperanza está en Jesucristo. La única y verdadera esperanza pasa por Jesús. Por eso es imprescindible que el hombre se reconcilie con Dios. Por eso es imprescindible que el hombre se vuelva a Dios. Por eso es imprescindible que el hombre deje de vivir divorciado de Dios, lejos de Dios, sin esperanza, sin paz, en angustia, en desesperación. Más importante que solucionar nuestros problemas terrenales es solucionar nuestros problemas de a dónde vamos a ir en la eternidad. Recuerdo un día que iba pasando Jesús. Dice la Biblia que Jesús iba pasando y había un hombre ciego de nacimiento, sin ninguna esperanza, mendigo además, toda la vida ciego, mendigo además. Y este hombre escuchó de Jesús y empieza a clamar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Muchos empiezan a decirle: bueno, cállese, ya no molestes más a Jesús. Pero Jesús empieza deteniéndose, lo manda a llamar. Viene este hombre, suelta su capa y Jesús le dice: bueno, ¿qué quieres que haga por ti? El hombre le dice: obviamente, Jesús, a ver, no. Pero Jesús le dice, antes de recibir la vista, le dice: tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Y enseguida él va a recobrar la vista. Cuando nos encontramos con Jesús cara a cara, con el Dios de la esperanza, no solamente hay una solución para nuestra existencia terrenal, sino que también hay una solución para la eternidad, para la eternidad. Por eso el Dios de la esperanza nos trae una esperanza que trasciende, que no solamente es para el presente, sino que también es para el futuro. Ese es el Dios en quien nosotros debemos de creer, en quien nosotros debemos de confiar. Finalmente, el Dios de la esperanza nos ayuda a soportar el sufrimiento. Eclesiastés 7:14 dice: cuando te vaya bien, disfruta de ese bienestar, pero cuando te vaya mal, ponte a pensar que lo uno y lo otro son cosas de Dios, y que el hombre nunca sabe lo que ha de traer el futuro. Vaya que Salomón era sabio, ¿no? Cuando uno lee pasajes como estos, uno dice: ¿qué resumen hace Salomón? Una descripción realista de la vida. Todos queremos y anhelamos que la vida tenga solo momentos de reír, de gozar, de disfrutar. Pero también hay momentos de dolor y de tristeza,
de angustia, de preocupación. Yo también he vivido esos momentos. Creo que todos acá. El dolor y la tristeza son parte de la realidad humana, de nuestra existencia. La muerte inclusive es parte de nuestra realidad. Cuando pienso en todos los males y cómo soportarlos, quise compartir con ustedes el segundo símbolo que utilizaban los griegos para la esperanza. El primero era el de Penélope. El segundo es también de una mujer, se llamaba Pandora. Y cuenta la leyenda que Pandora, Zeus le había dado una caja a Pandora. Y le da esta caja y le dice: te entrego este regalo, pero no lo puedes abrir. La condición era que ella no lo podía abrir, ¿no? Inicialmente lo trae y lo coloca en un lugar y no lo abre. Pero como todas las mujeres, la curiosidad las mata, ¿no? Entonces ella va un día y abre la caja. Y al abrir la caja salen todos los males para la tierra. Pero ella lo cierra y en el fondo de la caja queda la esperanza. Lo que querían decir con esto los griegos es que todos los males son soportables mientras conservemos la esperanza, mientras tengamos la esperanza. De ahí viene el refrán popular, que la esperanza es lo último que se pierde. El bienestar y el dolor es algo que se cruzan permanentemente en nuestra vida. El dolor y el placer parece que no se pueden separar. Vivimos rodeados de sufrimiento, pero también vivimos huyéndole y escapando al sufrimiento, al dolor, a la muerte, a la pobreza. Pero eso es parte de nuestra existencia. De hecho, vivimos huyendo porque no queremos llorar. Sin embargo, la Biblia dice que debemos reír con los que ríen y llorar con los que lloran. O sea que es parte de nuestra realidad llorar. Jesús, un día después de 3 años y medio de ministerio, cerca de 3 años y medio, le dice a sus discípulos: vamos a tener una cena. Vamos a tener una cena. Y preparan la comida. Era la celebración de Jesús con sus discípulos. Y Jesús es un aguafiestas, ¿no? Siempre que leo en Juan, digo, pero Jesús, ¿cómo es de aguafiestas? Empiezan la reunión y Jesús suelta el primer bombazo, ¿no? Uno de ustedes me va a entregar. ¿Qué le pasa a Jesús? ¿No? Como que los discípulos dicen: pero ¿cómo así? Y continúan hablando. Bueno, pero ¿quién? ¿Cómo así? Como de entre los 12 y aquí hay un traicionero. ¿Cómo así? No puede ser. Luego Jesús continúa hablando y dice: bueno, yo voy a partir. ¿Cómo así que voy a partir? Ha resucitado muerto, o sea, es un milagro. No, Jesús les dice: yo voy a partir. Y de sobremesa les dice: bueno, Pedro, y tú me vas a negar. No, Jesús la sacó del estadio. Los discípulos entran en confusión, en desorientación, en turbación, en angustia, dice la Biblia. Y entonces Jesús les dice, Juan capítulo 14: no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. Yo me imagino ahí sentado, pero mira lo que nos estás diciendo: confiemos en ti. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, yo no se lo había dicho a ustedes. Voy a preparar un lugar. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Él entiende lo que sucede. Jesús vino y se hizo hombre y nos comprende nuestra situación, comprende lo que ellos estaban sintiendo, comprende que estaban sufriendo y que el sufrimiento no es agradable, que no nos gusta sufrir, que no nos gusta estar en esa situación. Y por eso Jesús les dice: no se angustien, confíen en mí. La forma de enfrentar el sufrimiento y todos los males es colocando nuestra fe en el Dios de la esperanza. Aunque la fe no sustituye el dolor ni las lágrimas, aunque muchas veces sufro por situaciones trágicas en la vida,
Los discípulos también lloraron. Lloraron cuando Dorcas murió. Lloraron cuando Esteban murió. Aunque sufrimos y lloramos muchas veces por situaciones trágicas en nuestra vida, el Dios de la esperanza es el Dios que nos ayuda a soportar el sufrimiento. Por eso la invitación y la palabra hoy es a descansar en Él, a confiar en Él. Nuestro texto base dice que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él. El Dios de la esperanza nos tiende la mano para que nos acerquemos a Él en fe, para que tomemos su mano en fe. El Dios de la esperanza nos llama para que miremos dentro de nosotros, miremos nuestra vida, nuestro corazón. Ahora que estamos tan concentrados mirando hacia afuera, mirando la política, la economía, los deportes, mirando todo lo de la pandemia, bueno, ahora que estamos mirando tantas cosas hacia afuera, nos invita a que miremos adentro. ¿Cuál es tu esperanza para la eternidad? Porque todos vamos a morir, tú también. Algunos podríamos decir, no, uno dice, no, a mí me falta mucho, me faltan 20 años, 15 años, 5. Después del COVID, ¿cuánto podrías decir que vas a vivir? ¿En quién tienes puesta la esperanza? Porque si no tienes puesta la esperanza en el Dios de la Biblia, en el Dios de la esperanza, entonces tu vida después va a ser peor que la de ahora. Cada uno de nosotros debe plantearse este tema con responsabilidad. ¿Tienes esperanza o no la tienes? Puedes decir que tienes al Dios de la esperanza que te mantiene viviendo en el gozo y la alegría, que a pesar de los problemas crees en Él, que te sostienes en Él. Al comienzo hablé de las imágenes de Dios. Déjame invitarte a Dios, a pensar en Dios como una puerta. El Dios de la esperanza está afuera y está tocando a esa puerta. Esa puerta es la puerta de tu corazón. Él está pidiendo que le abras. Él quiere llegar a ti. Él quiere llegar a tu vida, quiere entrar en tu vida. Si le abres esa puerta, Él entrará en tu corazón y te dará una esperanza eterna. Me gusta la figura que utilizan, que si Dios está a 1000 pasos de ti, Él camina a 999 pasos. Tú solamente tienes que dar un paso y abrir la puerta, y Él entrará en tu corazón y traerá paz y descanso a tu vida. Lo que hay que hacer es entrar, permitir que Él entre en nuestro corazón, y Él nos ayudará a creer, nos dará gozo y paz y llenará nuestro corazón de esperanza. Inclinemos nuestro rostro y vamos a orar.